Bueno, buenos días. Yo soy Victoria Laris y el día de hoy vamos a hacer el reporte de un caso sobre el uso de tafamidis en el tratamiento de amiloidosis cardíaca por transtirretina. Entonces, primero tenemos que contextualizar brevemente qué es la enfermedad para que podamos recordarla. Yo como estudiante nunca la había escuchado, la verdad. Entonces, pues vamos a ver un breve resumen de qué es. La amiloidosis cardíaca por transtirretina es un trastorno infiltrativo sistémico en el que la proteína transtirretina, que normalmente se encarga del transporte de tiroxina y retinol, se desestabiliza, se rompe y causa un depósito amiloide en tejidos, especialmente en el corazón. Esta enfermedad afecta principalmente al miocardio y se suele manifestar como una cardiomiopatía restrictiva progresiva. Existen dos formas principales, que son la forma hereditaria, que se relaciona más a mutaciones genéticas, y la forma de tipo salvaje, que se relaciona más a la edad, arriba de los 60 años, y al sexo masculino. Es muy importante que sepamos diagnosticarla o al menos sospecharla, porque la mortalidad y la supervivencia de esta enfermedad suele ser muy desfavorable. Incluso se habla que sin tratamiento las personas pueden llegar a vivir solo de 3 a 5 años. Ok, ahora sí, la presentación del caso clínico. Presentamos a un paciente masculino de 49 años de edad en seguimiento por miocardiopatía dilatada en el Hospital General de México. Como antecedentes importantes, presenta hipertensión, fibrilación auricular paroxística, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y hepatopatía crónica compensada. Algunos de los síntomas que llegó presentando a consulta fueron un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva con una clase funcional NIJA tipo 3 y algunos síntomas fueron disnea, edema bajo gasto y ascitis. Se realizaron algunos estudios y los hallazgos fueron un engrosamiento ventricular de paredes sin causa aparente, un bajo voltaje en el electrocardiograma, una fracción de eyección reducida del 35% y biomarcadores elevados como la BNP e incluso la troponina ultrasensible. En la resonancia magnética, que hay que recordar que este es el estudio de imagen de elección para poder diagnosticar esta enfermedad, se encontró un realce difuso subendocárdico, que de hecho lo podemos ver en la imagen, y durante la exploración física se encontró ingurgitación yugular, edema periférico y ruidos cardíacos apagados. Para este momento ya iniciaba la sospecha sobre amiloidosis cardíaca por transtirretina, entonces creo que hay que recalcar qué datos nos hicieron sospechar sobre esta enfermedad, que a pesar que es un paciente joven, él presentaba una insuficiencia cardíaca progresiva rápida. Entonces esto fue muy importante para el caso. También el engrosamiento ventricular que se mostró en la resonancia magnética, el bajo voltaje en el electrocardiograma, el aumento de los biomarcadores e incluso el patrón de realce tardío. Ahora, se realizaron más estudios complementarios para poder hacer el diagnóstico. Se realizó un ecocardiograma que demostró la disfunción biventricular, las aurículas dilatadas con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida y un patrón restrictivo diastólico. Durante la resonancia magnética, que esto nos ayudó a reforzar el diagnóstico, se demostró un realce subendocárdico tardío y un edema mesocárdico con presencia de derrame. Los biomarcadores siguieron persistentemente elevados y en la imagen del lado derecho encontramos una típica imagen de amiloidosis cardíaca donde se muestra el miocardio brillante y granular, y es muy clásico. Todo esto nos ayudó a confirmar el diagnóstico y iniciar con el tratamiento dirigido. Ahora, el abordaje terapéutico y la evolución se inició con el tratamiento de tafamidis, que hay que recordar que este es un estabilizador de la proteína y es el único tratamiento aprobado que va a modificar la progresión de la enfermedad. También se continuó con el manejo de la insuficiencia cardíaca,
que se siguió dando diuréticos de asa, betabloqueadores, sacubitrilo y valsartán y inhibidores de SGLT2. También se dio un seguimiento multidisciplinario junto con cardiología, hepatología y nefrología. Y por último, seguimos con una evolución a 6 meses del paciente que sí ha demostrado mejoría con el uso del tratamiento. Y bueno, del lado derecho les pusimos una imagen. Ahí está. Esa imagen nos ayuda a evaluar la amiloidosis cardíaca con el uso de tafamidis, que es del lado izquierdo, que es esto que muestra regresión, y la progresión de un paciente que no usó tafamidis. Entonces, el primer estudio nos enseña que hubo mejor contracción miocárdica, mientras que en la segunda no hubo mejoría, de hecho empeoró. En la segunda columna, que es un realce con gadolinio, que es un tipo de contraste, vimos que hubo una disminución del realce, mientras que en esta aumentó. Y por último, se evaluó el volumen extracelular, que del lado izquierdo del paciente que sí utilizó el tratamiento de tafamidis, mostró menos infiltración amiloide, mientras que del lado derecho pues mostró más. Y bueno, las conclusiones, la amiloidosis cardíaca por transtirretina sigue siendo una enfermedad que hasta el día de hoy sigue siendo muy infradiagnosticada y sigue teniendo alta mortalidad si no es detectada a tiempo. Su diagnóstico suele ser complejo porque los síntomas son muy vagos, entonces hay que tener en cuenta y podernos dar cuenta de los síntomas que presentan los pacientes y así poder sospecharla. También el desarrollo con tratamientos como tafamidis ha cambiado para bien el pronóstico de estos pacientes y este caso pues subraya la importancia del diagnóstico temprano y un abordaje terapéutico integral. Y eso sería todo. Aquí está nuestra bibliografía. Muchas gracias. Gracias, Vico. ¿Cómo hicieron el diagnóstico de certeza de la amiloidosis? ¿Hicieron biopsia? Nunca se realizó biopsia, lo único que se hizo fue la resonancia magnética y eso les dio como pie para dar el diagnóstico. Entonces tienes manera de hacer el diagnóstico con resonancia magnética, tienes un software, como ya lo viste, de discernir una infiltrativa de una no infiltrativa, de amiloidosis, es un método. El otro método puede ser gamagrama y el ecocardiograma no te hace diagnóstico, pero te hace sospecharlo fuertemente y habitualmente es el método que se usa para diagnosticarlo porque es el que se hace habitualmente por alguna razón. Este paciente, por ejemplo, tenía disnea y tenía fibrilación auricular, ¿no? ¿Por qué crees que haya tenido fibrilación auricular? ¿Qué factores de riesgo tenía él? Presentaba hipertensión, una insuficiencia cardíaca que estaba progresando rápidamente y se presentó en la consulta con disnea y edema. A lo que quiero llegar es, los pacientes que tienen fibrilación auricular, sabemos que es la arritmia más común del mundo, ¿no? Pero no en un paciente de esa edad, ¿no? No es lo más frecuente. Entonces te tienes que preguntar qué le está pasando a ese paciente para que tenga fibrilación auricular. Entonces tienes que sospechar que tenga dilatación de la aurícula izquierda o de las aurículas. ¿Y por qué tendría dilatación de la aurícula? Entonces, todos aquellos padecimientos que ocasionen incremento de las presiones del ventrículo izquierdo, de las telediastólicas, esa presión se transmite hacia la aurícula, se va hacia atrás. Sobre todo si ocasiona insuficiencia mitral, ¿no? Flujo de regreso del ventrículo a la aurícula izquierda, la aurícula la tolera muy mal. El extra de volumen y el extra de presión los tolera muy mal y lo que ocasiona es dilatación. O sea, la aurícula no se hipertrofia, se dilata. Y cuando se dilata, pues entonces presenta arritmias y la más frecuente es fibrilación auricular. Entonces, pacientes con hipertensión, que el ventrículo se pone rígido, ¿no? Se afecta la diástole, se pone restrictivo, y entonces aumenta la presión telediastólica.
En este paciente que tenía una enfermedad infiltrativa, pues evidentemente la presión dentro del ventrículo izquierdo incrementa y eso favorece que con el paso del tiempo se dilate la aurícula. Pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, lo mismo. Entonces, tienes que sospechar en alguien que tiene fibrilación auricular que algo no está bien y estudiarlo. Lo primero que haces, el electro, evidentemente lo revisas, a ver si hay algún soplo, pero lo más probable es que le hagas un eco. Y el eco te va a dar una perspectiva muy clara de lo que sí o lo que no está pasando, ¿no? Entonces, sospechar la enfermedad, esta enfermedad es más frecuente de lo que creemos y hay que sospecharla, entonces es muy valioso el caso por eso. Gracias. Gracias.